1. La clase de esta ocasión, de esta semana, es la última clase del periodo, del proceso educativo. Estamos iniciando el último periodo número 7. Ministerio de Educación Cristiana, La Cosecha. Diplomado en Ministerio Pastoral, Taller Pastoral 3. Recuerde, MEC en su categoría virtual, una de sus escuelas virtuales es Ministerio Pastoral. Y hoy iniciamos con la última clase, previo a graduarnos. 2 años y medio en este proceso. Un diplomado que tiene carácter de casi de licenciatura, ¿verdad? 36 clases exclusivas de la carrera. Taller Pastoral 3. Significa que anteriormente entregamos Taller Pastoral 1, Taller Pastoral 2 y Taller Pastoral 3. Recordemos qué fue lo que hemos visto, qué es lo que hemos visto hasta hoy. En Taller Pastoral 1, recuerden, vimos definición de ministerio. ¿Qué es el ministerio? Características del ministro de Dios, del hombre o la mujer de Dios. Conceptos generales sobre las palabras oficiar, oficio, ministerio, ministro, ministrar, liturgia, ceremonia, sacerdocio. Una de las temáticas que vimos en el primer periodo, usando bien el púlpito. La clave del ministerio pastoral, una de ellas, ¿verdad? No la absoluta clave, pero una de ellas es saber utilizar el púlpito, saber predicar. Entonces, para usar bien el púlpito necesitamos tener una temática correcta, una postura correcta, y no solo estamos hablando de cómo nos paramos, sino qué decimos, el testimonio correcto. Y pues ahí nos tratamos 3 clases. De las 6 clases, 3 clases nos llevamos para este tema. Posteriormente, miramos uno de los primeros de los oficios más importantes en el ministerio pastoral, y es oficiar ceremonias de boda, ceremonias nupciales. Para entender lo de las ceremonias nupciales debemos entender la doctrina del matrimonio. Oficiar una ceremonia nupcial no solamente significa ponerse el traje bonito, adecuado, y tener el manual del ministro y conocer el nombre de quienes se van a casar. Es tener fundamento de si los que se van a casar cumplen primero los requisitos legales o segundo los requisitos doctrinales o bíblicos, o viceversa. Primero los requisitos bíblicos y luego los requisitos legales. Entender cuál es el fundamento del matrimonio. Haber tenido nosotros un contacto previo con quienes van a oficiar esa ceremonia. Si están aptos. No debemos oficiar una ceremonia de bodas a la ligera. Y estuvimos tratando este tema. Están las clases grabadas en YouTube, en la plataforma, para que usted pueda acceder a ellas si quisiera repasarlo. Esos 2 temas principales vimos en el primer periodo correspondiente a esta serie llamada Taller Práctico de Ministerio Pastoral. Las siguientes 6 semanas, que corresponden al Taller Pastoral 2, vimos 3 temas importantes. Cómo ministrar la cena de la comunión y, como se ha hecho en cada una de las entregas, la parte doctrinal, qué dice la Biblia acerca del tema y cómo debo desarrollarlo. Es muy importante entender que la ceremonia de la cena de la comunión es un acto solemne que necesita la reverencia, el respeto que Dios pide.
También vimos la ceremonia de bautismo. De igual manera, la parte doctrinal y la parte práctica, aunque no hicimos la práctica tal cual es, debido a que pues, el hecho de ser una clase virtual, ¿verdad? Pero tratamos de dar los elementos necesarios para que se pudiera entender. Damos la bienvenida a las siervas de Dios que están conectadas en esta clase que también está siendo grabada. Taller Pastoral 2, 3 temas. Cena de la comunión. ¿En qué consiste la cena de la comunión? La cena del Señor, la mesa del Señor, la mesa de la comunión, la mesa ágape, que generalmente nosotros le decimos tradicionalmente Santa Cena. No es ese su nombre, ¿verdad? Tampoco pecamos porque lo digamos, pero no es ese el nombre original bíblico. A pesar de que ese no es el nombre bíblico original, no pecamos si le mencionamos así. Hablábamos de en qué consiste la cena de la comunión, cuáles son los elementos, quién debe participarla, quién no debe participarla, qué pasa si una persona participa de la cena de la comunión no cumpliendo los requisitos que la Biblia pide. Encontramos ahí en la escritura que Pablo les explica a la iglesia de Corintios, que a causa de una mala praxis de la cena de la comunión, algunos han muerto, algunos se han enfermado. Tenga cuidado que si usted participa de la manera incorrecta de la cena del Señor, padezca alguna enfermedad. Entendimos también en esta clase que la cena de la comunión es un recordatorio. Explicábamos un poco sobre las palabras utilizadas por la tradición, como ser la Eucaristía, ¿verdad? ¿Qué implicación tiene el concepto de Eucaristía? ¿Qué tan correcto es o qué tan incorrecto es? También vimos el concepto de la transustanciación y consustanciación, como lo utiliza transustanciación la Iglesia Católica, al referir que el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Y explicamos por qué esa postura no es la postura correcta. A pesar de que Jesús haya dicho esto es mi cuerpo, refiriéndose al pan, y esta es mi sangre, refiriéndose a la copa. Entendimos ahí las figuras retóricas. Y una figura retórica utilizada ahí es la personificación o la prosopopeia. Es una comparación. Le invito a que usted busque definiciones de figuras retóricas y entre ellas busque la personificación. Y también vimos lo que es la transustanciación, ¿verdad? Y consustanciación. La transustanciación utilizada por los católicos y la consustanciación utilizada por los reformados a través de Martín Lutero. Pero nosotros hemos entendido que la cena de la comunión es una ceremonia conmemorativa, recordando. 3 aspectos cumple la cena de la comunión: recordar su sacrificio y que gracias a ese sacrificio nosotros somos salvos, la esperanza gloriosa de su retorno. Cristo vuelve por su iglesia y cuando estemos con él, dice la Biblia que participaremos de la cena juntamente con él. Y tercero, la cena de la comunión. Comunión. ¿Qué significa la cena de la comunión? Que este evento litúrgico, ceremonial, a manera de ordenanza, implica que como iglesia debemos de buscar la unidad. Cuando participamos de la cena de la comunión, participamos de la unidad. Vimos también los bautismos, la doctrina del bautismo. ¿Quién se bautiza? ¿Cuándo se bautiza? ¿Por qué se bautiza? ¿Cómo se bautiza? ¿Dónde se bautiza? ¿Y quién debe bautizar?
Y encontramos en esta doctrina que el bautismo no salva. Lo repito para que quede claro, el bautismo no salva. ¿Por qué decimos que el bautismo no salva? Porque la salvación no es por obras, es por gracia, la gracia de Dios a través de la fe. Y cualquier acción que hagamos no es para salvación. Entonces, el bautismo no es para salvación, sino como testimonio público de una confesión privada. Yo ya soy salvo. Entendemos que el bautismo es un acto consciente de una buena conciencia. Por lo tanto, entendimos a partir de esta verdad que el bautismo de niños no es lo bíblico, no es lo adecuado. Más sin embargo, respetamos que algunas líneas del cristianismo lo hagan, pero entendemos por las escrituras que no es conforme a la ordenanza. Y hablábamos de este tema tan importante en las dos últimas sesiones sobre la práctica de los funerales, ¿verdad? Más que todo como un acompañamiento. Ir más allá en el acompañamiento en funerales, que es predicar en un sepelio, predicar en un velorio, en un entierro. No, va más allá de vestirse de negro, de vestirse de colores oscuros o tristes y predicar un sermón. Va más allá, va con el acompañamiento de la persona que padece el dolor, de qué hacer antes, en ese momento, qué hacer después, qué tipo de predicación podemos llevar. Si la persona que murió y en el lugar que vamos a predicar, si la persona que murió era cristiana o no era cristiana, si era salva, no era salva, si sus familiares eran salvos. Decíamos en la ocasión que enseñábamos este tema, que muchas veces la imprudencia puede llegar a decir, ya no podemos hacer nada por este hombre que murió, ya está quemándose en el infierno, pero sí podemos hacer algo por usted. La verdad, no podemos decir eso. Hay que ser muy prudentes, muy éticos. No podemos hacer nada por el que murió. Tampoco podemos andar mandándolo de donde estamos seguros que ahí fue. No necesitamos decirlo en ese momento, pero sí necesitamos llevar una palabra de restauración, de arrepentimiento para el que está escuchando. Todas esas cosas deben de ser muy importantes comprenderlas. Si quien murió es un hombre de Dios, una mujer de Dios, no es malo rendir honores post-mortem, ¿verdad? Una, un honor póstumo. No es malo honrar el cuerpo de quien en vida fue un hombre, una mujer de Dios, y hablar de lo que él está, de dónde él está, de que ya sus obras le siguen, ¿verdad? Y que ya no tiene el peligro de fallarle a Dios porque ya ganó la batalla. Cosas como esas, ¿verdad? De darle un acompañamiento al alma doliente, a los familiares dolientes, una vez que se lleva a las personas al lecho final de muerte. ¿Qué hacer con la familia doliente? Ese es el verdadero acompañamiento en los funerales, no precisamente predicar, que está bueno en el evento fúnebre, sino más bien el acompañamiento que le vamos a dar a aquella madre que perdió a su hijo, a aquella esposa que perdió a su esposo y regresa a su casa en ese vacío del alma. ¿Qué hacer ahí? Ese es el verdadero trabajo que debemos de realizar. Cosas como esas vimos en 12 lecciones. Ahora vamos a el último escalón, la última parada. En esa última parada habrán 3 temas: presentación de niños, ordenación. 4 temas vamos a ver: presentación de niños, ordenación. ¿Ordenación de qué? De ancianos, de diáconos, de ministros, de pastores. Puede ser ordenación o presentación de
de, de templos, de lugares, cómo hacerlo sin llegar a la idolatría, sin llegar a la mala praxis, ¿verdad? Hacerlo lo más cercano a la voluntad de Dios. Entendemos que todos estos eventos que estamos hablando son actividades ministeriales de un siervo, de una sierva de Dios, pero que no son dentro del hecho de que son actividades ministeriales, son oficios ministeriales que nosotros realizamos. Solo hay dos ordenanzas ceremoniales a manera de cúmplase, que es la cena de la comunión y el lavatorio de pies. Todas las demás actividades que hemos visto, aún la ceremonia de bodas, aún la ceremonia de bodas no va en el vínculo de una ordenanza ceremonial de primer orden. Las únicas ordenanzas ceremoniales de primer orden, lo repito, es el bautismo y la cena de la comunión, lo que la Iglesia Católica le llama sacramentos. Para que se entienda, en la Iglesia Evangélica nosotros le llamamos ordenanza, pero no está malo la palabra sacramento porque habla de sagrado, de elementos litúrgicos sagrados. Los únicos elementos litúrgicos sagrados, a manera de cúmplanse y deben de ser en el orden correcto, es para la Iglesia Evangélica el bautismo en agua y la cena de la comunión. Ni aún oficiar una ceremonia se presenta como un sacramento de primer orden o de primer grado. Todos los demás son secundarios, terciarios. Por ejemplo, la ordenación de ministro, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo, por esta causa, a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras algunos errores y para que ordenaras ancianos en las diferentes comunidades. ¿Cómo hacer para realizar una ordenación de ancianos, de ministros, de pastores, de hombres y mujeres de Dios? Vamos a ir más en las próximas entregas. Esta práctica que es solemne también. Jesús la hizo y a pesar de que Jesús la hizo y es solemne, no se toma como una ordenanza de primer grado, pero sí es una buena práctica que fomenta la humildad en el hombre o en la mujer de Dios. Y esto que ya es de quinto o sexto grado, de sexto orden, de importancia no secundaria ni terciaria, sino cuaternaria, quintiaria, si es que hubieran eso, si es que existieran, ¿verdad? Es de quinto, como celebrar un cumpleaños. Dentro de cumpleaños, un 15 años, por ejemplo. Una ceremonia de cumpleaños, de aniversario de una congregación, de una organización cristiana. ¿Cómo celebrarlo? Bueno, esto es de carácter de tercer o cuarto orden, pero que en algunos momentos nosotros como ministros y siervas de Dios lo vamos a realizar. Por lo tanto, debemos entender un poco de qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Pero vamos a iniciar en lo que se llama presentación de niños. Vamos a poner aquí todos para que usted lo vea bien. No, este no, vamos a darlo en negro mejor. Presentación de niños. Semana 1 y 2. Vamos a ir al capítulo 19 del libro de Mateo y lo vamos a leer. Vamos a leer lo que dice ahí. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Quiero citarles capítulo 10, si mal no recuerdo, del libro de Marcos. Un
pasajes paralelos, lo estoy buscando ahorita, 10:15 o 10:13, por ahí, vamos a ver. Vamos a ver que... Vamos a ver, ya no, ya se me perdió, miren, aquí lo tengo. Ya lo encontré. Marcos 10, versículo 13, de compartir el pasaje. Voy a dejarles de compartir y así les compartiré el pasaje. Marcos 10, verso 13. Esta cita, espero la puedan ver. Está ahorita, ya, yo creo que ya la puede leer. Lo vamos a analizar un poquito. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los prendían a los, probablemente los discípulos, ¿verdad? ¿A quién reprendía Jesús? A quienes impedían que los niños llegaran a él. Y ahí estaban los discípulos. Viendo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿De dónde toma la iglesia evangélica la costumbre? La costumbre litúrgica de presentar niños, por lo menos de la denominación donde yo fui formado, donde recibí mis fundamentos pastorales desde hace 28 años. De hecho, eh, el, el 15 de diciembre voy a cumplir, voy a celebrar el aniversario de consagración, 28 años de haber consagrado mi vida al servicio ministerial, 28 años de experiencias ministeriales como las que estamos viendo hoy, presentación de niños. He tenido la bendición de presentar, de desarrollar estas ceremonias de carácter litúrgico de segundo grado, porque las de carácter litúrgico de primer grado, a manera de ordenanza, ya entendemos que solo es el bautismo y la cena de la comunión. Oficiar una boda, lavatorio de pies, aunque es un orden importante, solo 2 obtienen el primer grado. ¿Cómo se llama? La presentación de niños. He tenido la bendición de, juntamente con los padres, presentar a una cantidad, no podría numerar cuántas ocasiones Dios me ha dado la oportunidad, la bendición de hacer este acto. Entonces, a medida que he ido madurando, poquito a poquito, he ido entendiendo algunos conceptos. En base a esto, la iglesia evangélica presenta niños. En base a este hecho, se toman como referencia pasajes del Antiguo Testamento para darle soporte literario o soporte bíblico a este acto. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. A partir de esta acción de Jesús, se ha tomado como un orden litúrgico la presentación de niños. Pero la iglesia evangélica, ¿por qué presenta niños? Le voy a ser honesto, de hecho ni lo había pensado, ¿verdad? Por de alguna manera contrarrestar la práctica
católica del bautismo. Pero quiero que seamos honestos, ni el bautismo de niños, primero bíblicamente no se puede hacer bautismo de niños. ¿Por qué? Porque el bautismo es una señal es una demanda de una limpia conciencia. Y por lo tanto un niño no sabe lo que está haciendo. Entonces, la práctica de la presentación de niños se hizo como una liturgia sustitutiva de la Iglesia Católica a la Iglesia Evangélica. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Que por lo menos el acto de presentación de niños está en un ejemplo de Jesús. Aunque no es una ordenanza de cúmplase, es una costumbre cristiana evangélica a manera de liturgia. Pero si yo no presento un niño delante de la congregación, no peco. Pero sí bendice si lo hago. Mire el juego de palabras que estoy usando. Si no lo hago, no peco. Pero si lo hago, sí, pero lo hago de la manera más acertada posible, es una bendición. Si no lo hago, no hay problema. Pero si lo hago, es una bendición siempre y cuando se haga con el sentido correcto. ¿Qué es hacerlo con el sentido correcto? Entender que la presentación de niños no es un amuleto. Como el amuleto, o sea, presentar un niño no lo vamos a sustituir por el amuleto de ponerle el chonguito rojo en la mano, en el pie, o ponerle la cruz de saliva para que no le dé ojo. Ay, si tuviéramos aquí a la hermana Odilia ahorita en la clase, ¿verdad? Pero va a escuchar ella esta clase grabada. Ella nos pudiese contar algunas experiencias de elementos como este. O sea, la presentación del niño puede convertirse en una práctica ritual, mística y de amuleto. Creer de que un hechizo mágico, pero no hechizo, una unción mágica viene sobre un niño que es presentado. No tiene nada que ver eso. Más como escuchábamos el predicador que les puse al inicio, previo a empezar la clase, ese evento de presentar niños tiene que ver más con la responsabilidad del padre a presentar el niño delante de Dios para decirle, me hago responsable de que este niño sea instruido en la verdad. Ese es el sentido correcto que tiene la presentación del niño. Que yo como padre me responsabilizo delante de Dios y delante de la congregación hacer mi máximo esfuerzo para que este niño sea instruido en la verdad de la palabra. Pero si yo pretendo que el acto ceremonial de presentar un niño se convierta en una protección mágica para que el niño ya no se enferme, para que el niño ya esté protegido, no tiene nada que ver con eso. El acto de presentar niños no es un ritual místico de protección sobrenatural. Claro está que Dios lo va a guardar, Dios lo va a proteger, pero más tiene que ver con la responsabilidad que yo tengo como padre de decirle al Señor, conforme a tu palabra, voy a instruir a este niño en su camino. No tiene sentido, no tiene validez que un padre, una madre lleve a su hijo a presentarlo para que él nunca más regrese a la iglesia. Mejor no hubiera ido, no tiene sentido. Y levantarlo como cuando Simba levantó, ¿verdad? Al bebé
o cuando el Rey León levantó a su bebé, que era, ya ni me acuerdo quién era Mufasa, ¿verdad? Levanta a Simba, ojalá no me equivoque en los nombres, ¿verdad? Lo levanta y lo presenta así. No, eso no tiene nada que ver, no tiene sentido. Nosotros a veces, para hacerlo más esplendoroso, levantamos al niño, imagina un ventilador arriba y por hacerlo más potente el evento, levantar al niño. Y yo lo presento, no tiene sentido eso, hermano. Si lo hacemos, está bien. Pastora Claudia, tiene usted la palabra. Sí, quería, bueno, comentar un poco, ¿no? A los árabes y estos que su primer hijo, pues, así puedan tener 20 hijas hembras, su primer hijo tiene que ser varón, porque ese es el único que presenta de, ante más que todo, digamos, la sociedad, ¿verdad? Y es tremendo porque así como usted dice, como el rey de todo lo que entorna a la familia. Entonces es bastante, ¿no? Pero donde podemos ver también conforme a la presentación de niña, al menos yo cuando lo he hecho he presentado a mis hijos y he presentado a mi nieta, lo he hecho porque, bueno, encuentro versículos en la palabra que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Amén. Amén. Y también, ¿verdad? Uno de los mandatos que dio Jesucristo, dejar que los niños vengan a mí, ¿verdad? Amén. Porque de tal es el reino de los cielos. Entonces, sabemos que nuestros hijos son prestados y que Así es. tiene que uno devolver con nuestro testimonio, con nuestra adoración al Padre, ¿verdad? Porque hay muchas veces escucho a un sobrino que le dice a mi hermana, no, si yo no te pedí venir, yo estaba contento adorando a Dios ahí en el cielo, le dice. Entonces, eso, ¿no? Que hay muchas distorsionamiento o que se en el ámbito también en la corona, ¿no? Amén. Así Entonces, es. quería comentar esto. Bendiciones. Excelente, pastora. Muy buen comentario, muy acertado. El acto de presentar niños es bíblico, viendo ejemplos, ¿verdad? Viendo ejemplos, vamos a leer más adelante, no hoy porque ya estamos terminando, sino que en la próxima semana vamos a ver el ejemplo de Ana, vamos a ver el ejemplo de José y María con Jesús, vamos a ver también la presentación cultural que se hace en el pueblo árabe y la presentación cultural que se hace en el pueblo judío partiendo de la ley mosaica. Según la ley de Moisés, se presenta al primer hijo varón, varón, que no sea de la simiente de Leví, de la familia de Leví o de la tribu de Leví. Por eso Jesús fue presentado en el templo y se le ofreció la ofrenda. José y María presentaron la ofrenda de más bajo costo. Se podía presentar un cordero y el que no tenía para un cordero presentaba palominos, palomitas, palomas macho. Esa fue la ofrenda de José y María. Entonces, ¿por qué fue presentado Jesús? Porque según la ley, el primogénito de cada familia era presentado, entregado al Señor. Esa misma costumbre la hace el pueblo árabe, que recuerde que el pueblo musulmán, aunque no lo quieran ellos, tienen mucha base del judaísmo, ¿verdad? Y alguna del cristianismo. Voy a dejar de compartir para compartirles algo de lo que vamos a ver la siguiente semana. Así que hay que estar la próxima semana para que podamos ya decirle adiós a este proyecto y podamos iniciar otro el próximo año, ¿verdad? Otros estudios.
vamos a ponernos de acuerdo con el hermano Januario para hacer proyectos más cortos, de 6 meses o de menos, y así darle una dinámica diferente sin quitar los diplomados de largo alcance, como este de 2 años y medio, seguir diplomados de corto periodo, ¿verdad? Que es la dedicación y presentación de niños. Esto veremos en las próximas clases. Vamos a ver por acá. Esto veremos en las próximas clases, que es la dedicación o presentación de niños en la iglesia. Este es un material que yo le tomé prestado al siervo de Dios, Fabio Rossi, el cual es miembro de la Iglesia Bautista Internacional en Santo Domingo, República Dominicana, donde sirve junto a su esposa, Carol, y sus 2 hijos. Esto no es algo que yo escribí. Como no lo escribí, lo menos que puedo hacer es honrar a la persona que lo puso gratuitamente en la red. Después de haberlo leído, me di cuenta que nos sirve bastante para esta clase. ¿Qué dice la Biblia sobre la dedicación de niños? Veremos algunas cosas. Cómo implementar la presentación de niños en la iglesia. Las familias que desean presentar a sus hijos deben ser miembros de la iglesia local. Es lo más correcto, ¿verdad? Ofrecer un breve estudio de preparación como requisito previo a la presentación, también es correcto. Y ahí vamos a ir viendo. Y posteriormente, en las siguientes semanas, vamos a ver consagración de ministro. Y ahí ve cuando Moisés está consagrando a Aarón. Consagración. Y tenemos otros temas más, los vamos a bajar para que usted vea. El siguiente tema después de este será lavatorio de pies. Qué lindo sería. La persona que represente a MEC virtual, alguna de las hermanas o hermanos que venga a graduarse presencialmente, sin duda va a participar de esto. Mire, el lavatorio de pies. Vamos a procurar tener 2 actos solemnes en la ceremonia de graduación, 14 de diciembre, templo menor. Esperamos que ya esté terminado el templo menor. 14 de diciembre vamos a oficiar la mesa del Señor y vamos a oficiar una ceremonia de lavatorio de pies. Vamos a explicar qué es lavatorio de pies. Fue un placer haber compartido con ustedes. Dios me les bendiga. Será hasta la próxima.